30 minutos clavados pasan de las 14 horas y ya estamos en contacto con el director del INE, Marcelo Bisoño. Bienvenido, Marcelo, y gracias por atendernos. No, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo andás? Buenas tardes para vos, Marcelo. Buenas tardes para ti también y para toda la audiencia. Bueno, estábamos repasando un poco la variedad de temas que surgen siempre del INE, por supuesto, del Instituto Nacional de Estadística, pero en estas últimas horas se conocieron los datos de pobreza. Más allá de los porcentajes, que obviamente los vamos a repasar, pero me interesa también bajarlo a tierra un poco también, teniendo en cuenta que hace poco estuvimos hablando de los nuevos métodos para medir la pobreza, con qué método se midió esto, para tratar de aterrizarlo y que todos los oyentes puedan tener el contexto correcto. Marcelo, contanos un poco. Bueno, nosotros producimos regularmente los informes de pobreza y este es uno más de ellos, que muestra una determinada estabilidad en el nivel de pobreza. O sea, puntualmente la pobreza marca por arriba de lo que fue la pobreza en el primer semestre del 2025, marca por encima de lo que fue la pobreza en el semestre anterior y la pobreza promedio del año 2024. Pero está dentro del margen de error, o sea que el nivel es bastante estable. Bien. ¿Podemos hablar de porcentajes? Sí, la pobreza, puntualmente el nivel de pobreza determinado a nivel de personas, porque se determina a nivel de personas y a nivel de hogares. ¿Sí? Generalmente el nivel de hogar, la pobreza a nivel de hogares da menor, o sea, es menor el porcentaje de hogares, porque los hogares pobres son más populosos, tienen más gente, tienen un nivel de tamaño de hogar más grande, entonces el porcentaje a nivel de hogar es más bajo, cuando se lleva a personas es más alto. Puntualmente el nivel de pobreza a nivel de hogar es 13,9% para el primer semestre del 2025, redondeando 14%. 14% de los hogares uruguayos están bajo la línea de pobreza. Y un 17,7% de las personas uruguayas están por debajo, tienen ingresos por debajo de los niveles de pobreza. Sé que capaz que la pregunta no es para vos, pero sí, quizás teniendo en cuenta que estas estadísticas van a las oficinas correspondientes, quizás la experiencia te puede decir, bueno, ¿qué alarmas dispara esto? Porque en un país con una determinada cantidad de personas, siendo tan pocos como somos, quizás no es un número muy alentador este. No, la determinación de la pobreza está sujeta a puntos de vista. Si nosotros vemos la pobreza medida por el Banco Mundial o por el BID o por CEPAL, da números totalmente distintos, son otros criterios. O sea que, empezando depende del criterio de pobreza que utilicemos. ¿Es bajo? No es bajo. No es bajo. ¿Es alto? Bueno, para comparar con otros países habría que usar lo que usa el Banco Mundial y ahí nosotros tenemos los menores niveles de pobreza en América Latina. Pero lo que importa es que, según nuestros propios cálculos, casi 18% de la gente hoy por hoy es pobre, con una estabilidad muy grande. La pobreza subió cuando el COVID, y bueno, ahora se estabilizó o se está estabilizado cerca del 18%. En general, por lo menos en los últimos 6 años, el segundo semestre es más alentador, en el sentido que la pobreza estimada puntualmente baja con respecto al primer semestre. O sea que esta cifra sería probablemente por encima de lo que va a pasar en promedio en el año 2025. Por supuesto, todo eso está sujeto a cambios económicos. Básicamente, el nivel de precios está cada vez más dominado. La inflación de los últimos 12 meses está cercana al 4,3%, niveles mínimos en mucho tiempo, o cercano a los niveles mínimos de mucho tiempo, pero muy bajo control. Y depende del nivel de inflación, del nivel de precios en la canasta, y de los ingresos de los estratos más perjudicados. Marcelo, ¿qué podemos decir con respecto a la indigencia específicamente? Bueno, la indigencia en Uruguay es bajísima, es baja. O sea, nunca hay una indigencia suficientemente baja, para empezar. Porque indigencia quiere decir, una persona indigente es aquella que tiene ingresos que no alcanzan para comprar una canasta de alimentos. ¿Sí? O sea, es la persona que no llega a poder alimentarse con los ingresos que genera. Y cuando estamos hablando de solamente alimentos, no estamos hablando de alquiler, no estamos hablando de transporte, no estamos hablando de ningún otro tipo de vestimenta, ningún otro tipo de cosas que no sea alimentación. Y para el 1,8% de los uruguayos no llegan a ese nivel, o sea, están a nivel de indigencia. Indigencia,
Perdóname, pero me parece que está bueno porque te voy a hacer una pregunta con respecto a esto. Si podemos definir qué es indigencia, cómo definimos a una persona que está en situación de indigencia, discúlpame. Es una persona cuyos ingresos no logran comprar una canasta alimentaria. Pero está en la calle, está en situación de calle, Nosotros estamos haciendo encuesta continua de hogares. De Estamos hogares, haciendo está. seguimiento por hogares. Entonces la pregunta ¿Sí? no corresponde, la que te iba a hacer no corresponde. Probablemente sin probablemente digo, pero para ser más profesional diríamos que probablemente la gente que esté en situación de calle esté en el nivel de indigencia, sin lugar a dudas. Igual, ¿Sí? igual si tú haces una encuesta de hogares, la pregunta que venía no corresponde, así que te agradezco mucho la respuesta, Marcelo. Nosotros seguimos hogares. En la encuesta de hogares seguimos hogares. Perfecto. De todas maneras también hay que puntualizarlo. El INE participa de lo que son los censos, por ejemplo, adquisición de población de calle. Ahí el INE también participa. Sí, pero este número pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. hablando. Claro, no, porque la pregunta iba por un lugar que tiene que ver justamente con en qué se gasta la plata, pero no tiene, te repito, no corresponde hacértela, Marcelo. No, pero la pregunta es buena en el sentido que digamos que el número que estamos publicando, si querés, es una subestimación del nivel de indigencia total, porque no contempla ese tipo de gente, ¿no? Claro, tendrías que sumarle la población. Claro. Está claro. Y con respecto a, Marcelo, al método de medición, porque ahí estábamos hoy planteando los temas y surgía también esa duda, ¿no? Por parte de los oyentes, de con qué indicador también se está midiendo esto. Pues se había presentado el de pobreza multidimensional, pero esto es por método de ingreso, específicamente. No, este es por método de ingreso. Nosotros básicamente lo que hacemos es determinar una canasta, ¿sí?, que tiene determinado número de bienes. La canasta es alimentaria y no alimentaria, o sea, incluye alimentación, pero incluye transporte, turismo, todos los gastos que puede tener un hogar, ¿sí? Y ahí determinamos la canasta mínima que determina la pobreza. Le ponemos valor, o sea, la multiplicamos por los precios correspondientes y ajustamos el nivel de gasto mínimo de pobreza, que determina la pobreza, todos los meses por los precios que vamos relevando. O sea, la canasta es fija, los precios varían. Entonces el valor de la canasta va variando con el tiempo. Y ese valor que va variando con el tiempo de ingresos se compara con los ingresos de los hogares para determinar si un hogar está con ingresos por encima o por debajo de esa canasta de pobreza. Ahí va. Y con eso determinamos una persona pobre. Lo mismo para indigencia, simplemente que en vez de usar toda la canasta de bienes de consumo, usamos solo la canasta alimentaria. Bien. Y ahí comparamos los ingresos con los niveles de alimentación, que a su vez se van reevaluando mes a mes por la variación de precios. Cuando hay una inflación muy persistente, eso generalmente afecta a los niveles de inflación. No toda inflación es igual, el IPC es una cosa, el índice de precios del consumo es el consumo generalizado, la canasta de pobreza es específica, tiene determinados componentes. Uno esperaría que seguramente tiene más en consumo de alimentos que de viajes en avión. El IPC tiene todo. La canasta de pobreza se concentra en los bienes que consumen más la gente cercana a la línea de pobreza. Claro que sí. Marcelo, y también hace unos días estuvieron presentando datos sobre la brecha salarial que persiste como un fenómeno estructural en el mercado de trabajo. ¿Qué podemos decir hoy, pasados unos días, pero quiero darle una mirada a eso también? Esto es una encuesta que se hace en contexto a las empresas, ¿sí? Y entonces en 4 sectores, es industria, comercio, servicios y construcción, ¿sí? No todas las empresas, o sea, los salarios que emergen de ahí no es el índice medio de salarios, es el índice, no es un índice, es los salarios promedios que surgen de esos grupos de empresas. Lo bueno que permite hacer esto, preguntarle a las empresas, que simplemente uno le pregunta cuánto pagó a las mujeres, cuánto pagó a los hombres, y ahí se puede comparar, y la comparación es válida, ¿sí? Y la brecha que nos da a nosotros es una brecha no ajustada, o sea, es simplemente el pago a las mujeres versus el pago a los hombres, y da que el pago masculino está 27% por encima del pago a las mujeres en el promedio del año 18-24, en esos 7 años, ¿no? 18 a 24 incluye 7 años, incluyendo 18 y 24. Y el promedio de la diferencia de la brecha salarial por género ha sido 27%. Comparando misma tarea, misma función, ¿todo igual? No, buena la pregunta, muy buena la pregunta, no. Ahí entramos en lo que, para hablar de discriminación por género, habría que ir a eso que tú decís, comparar cosas comparables. Claro. Esto
es una brecha ajustada, es una brecha sin ajustar. Requiere más estudio para llegar a lo que tú decís. Esa es la verdadera medida de discriminación. Claro, porque siempre se Tú y plantea yo lo mismo, ¿no? somos los dos economistas, y Exacto. los dos tenemos la misma formación, la misma experiencia, y resulta que yo por ser hombre gano 10% más, ahí es una brecha ajustada. Si tú y yo tenemos distinto nivel de experiencia, distinto nivel de educación, entonces ya no, la comparación se enturbia, y tenemos que ir a eso. Esta es una comparación directa, simplemente hombres versus mujeres en las mismas empresas. Bien. Ahí va. Está buena la Ahora, puntualización. de todo modo, 27% es un número importante, ¿no? Sí, claro. Sí, Hay lo que es. seguir trabajando, pero es un número importante. Claro que sí. Y lo interesante es que, por ejemplo, que tiene unas características dinámicas. A ver. Cuando el mercado laboral se estresa, cuando hay un shock negativo, cuando el COVID, ¿sí? Ujú, sí. Esa brecha se agranda. Lo que daría a pensar, y digo así, daría a pensar que las mujeres tienen menos mecanismos de protección que los hombres cuando el mercado laboral se estresa. Pero habría que estudiarlo. Esto simplemente es muy temprano. Hay que irse a los temas de brecha ajustada. O sea, si hay un shock adverso, por ejemplo, una suba del petróleo, baja la productividad, baja el producto uruguayo, entonces las mujeres sacrifican más que los hombres. La brecha se agranda, ya sea porque despiden a las mujeres más caras o porque bajan los salarios femeninos. Los mecanismos pueden ser múltiples. Claro. Pero lo que sí comprobamos es cuando hay estrés en el mercado laboral, Eso ocurre, no sabemos el por qué. Se agranda. Y con respecto a temas de género, vi que el lunes pasado, que fue el día de la Estadística Nacional, se presentó una unidad especializada en género por parte del INE. ¿Qué es lo que se está pensando para esto? Es un pedido de presidencia que llega a todas las unidades y simplemente nosotros cumplimos ahora con ello. Que tiene que tener una unidad especializada, ahí va. Una unidad especializada en temas internos de género. Nosotros como la unidad especializada suena un poco grandilocuente porque en realidad es una persona. Nuestra unidad de género tiene un solo empleado. Es literal, o sea, es una unidad literal. Es una unidad, está muy bueno, es una unidad literal. Mirá una unidad vos. por persona. Y además te diría que ni siquiera está dedicada al género, a lo que hace al INE en sí mismo, que es el origen de esa unidad. Nosotros tenemos tan poca gente que cuando nos propusimos a crear la unidad de género, digo, bueno, esta persona que va a trabajar en los temas internos del INE en género también va a tener que dedicarse a las estadísticas de género. O sea, es un saludo a la bandera, digamos, ¿no? No quiero que lo ser digas vos, pero mi lectura es esa, por lo pronto. Vas a tener que hacer las dos cosas, mitad tiempo dedicarse a los problemas de género del INE y mitad de tiempo peinar las estadísticas que hacemos y ver cómo podemos mejorar el perfil de género en temas como este, por ejemplo, en demografía de empresas, pero hay otros, en el índice medio de salario podría haber distintos tipos de estudios. Sí, claro, profundizar en un montón de cosas, claro que sí, pero bueno, como se dice comúnmente, la sábana es corta y no da para todo, ¿no? Sí. Lo bueno es que estamos avanzando un poquitito, al ritmo que podemos. Bien. Sin presupuesto es muy difícil creer muchas cosas. Bueno, por lo menos quedó escasos. la unidad especializada en género funcionando con la persona que está para eso. Después vendrá la pelea para dotarla de personal, ¿no? De funcionarios. Sí, totalmente. Y vamos a ver si en el correr de estos años por lo menos duplicar la población necesaria. Vos otra persona más. Sí, lo deslizabas, Marcelo, pero con el tema de presupuesto, ¿cómo queda INE en cuanto a las necesidades que tiene y lo que se puede dar? Y estamos ajustando las cosas. El presupuesto es menguado, como fue a lo largo y ancho de todo el sector público, y yo creo que el INE tiene que ser astuto como para, tratar de hacer las cosas que hace muy bien, concentrarse en las cosas que hace. Hay mucho para expandir en cuanto a generación de nuevos datos. No con este presupuesto. Con este presupuesto tenemos que asegurarnos de lo que hacemos, lo hacemos bien. Y estamos ajustando las piezas de forma tal de dar las garantías a la población de que vamos a seguir dando datos de calidad. Entonces concentrarnos en lo que venimos haciendo, no tanto crear cosas nuevas. Si hubiera luego espacio para nuevos emprendimientos, entonces sí. La idea siempre es crecer, hacer cosas nuevas. Sí. Y también igual estamos cambiando los componentes, ¿no? Porque hay un cambio tecnológico muy grande en la producción de estadísticas. Bueno, un poco también las estadísticas eran encuestas y ahora son encuestas más registros administrativos. Ir al BPS, preguntar qué pasa,
ir a ANEP y preguntar cómo son la condición de los estudiantes y todo eso reportarlo como estadística. Sí, también me parece que está bueno, Marcelo, plantearlo, porque esto a veces, se traduce en las demoras del INE para presentar resultados, porque a veces pasa que se presenta algo 3, 4 años después de que se hizo el trabajo de campo, el análisis lleva tiempo. Eso es lo que queremos no permitirnos. Claro. Es un buen punto que tú levantás, porque eso es lo que estamos intentando no permitirnos. Hacer las cosas que hacemos bien, seguirlas haciendo bien y hacerlas en forma oportuna, con el presupuesto que tenemos. Priorizar eso antes que ampliar nuestro espectro de estadística. Porque no es un tema de falta de capacidades que tienen, es un tema de falta de brazos para acotar los tiempos, recursos, ¿no? Muchas veces priorizaciones equivocadas, pero una cosa que tú dijiste que es interesante es la estadística de calidad tiene además una concepción de oportunidad. Tiene que llegar, pero tiene que llegar en su momento. Claro. Si tengamos una estadística 6 años tarde, claro, perdemos un montón de posibilidades. La foto ya es distinta ahí. Totalmente. ¿Cómo, perdón? Que la foto ya es distinta ahí. Estás haciendo un trabajo de campo y presentás, públicas. Claro, exacto, y presentás resultados que tienen que ser incorporados a políticas públicas 5 o 6 años después. No tiene sentido. Y es cara, la producción estadística es cara, claro, se tiene que usar en su momento, ¿sí, no? Sí, totalmente. Es como comprar un celular nuevo y usarlo dentro y tenerlo 6 años en el cajón sin usarlo. Digo, no sirve. Exacto. Marcelo. Te queríamos despedir, Marcelo, y agradecerte por estos minutos y quedamos atentos también a toda esta parte de presupuesto que tiene que ver con el INE, obviamente. Gracias como siempre. El agradecido soy yo. Ustedes son una parte importantísima del trabajo del INE, la difusión que hagan de las estadísticas es una parte muy importante. Allí que estar interactuando con la prensa es algo muy importante para nosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Un abrazo.